Hola, continuamos con el curso de programación 1 en JavaScript. Eh, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Esto quiere decir que el código se va ejecutando línea a línea sin necesidad de realizar una compilación previa. A diferencia de lenguajes como C sí hace una compilación total del código antes de ejecutarlo. JavaScript, como dije anteriormente, va interpretando cada una de sus líneas y va eh, ejecutándolas. Y fíjense que cada año, o sea, cada año este grupo de personas, ¿verdad? Es una organización, ¿no?, que actualiza los estándares de JavaScript. Esto va sacando especificaciones del lenguaje, donde hay mejoras del lenguaje, donde hay nuevas características. Y bueno, JavaScript ha cambiado bastante, o sea, enormemente a partir de la versión 6, si no me equivoco, desde el año 2015, donde se han agregado un pocotón de características allí que ha mejorado bastante el lenguaje. Es un lenguaje orientado a objetos, pero basado en prototipos. Ya vamos a ver más adelante lo que es un prototipo. Y bueno, imperativo porque se ejecuta en cada una de sus líneas y débilmente tipado. Esto quiere decir de que débilmente tipado y dinámico quiere decir que una variable puede tomar en un momento un valor entero, en otra línea del programa o en otro instante de ejecución del programa pudiera tomar un valor ya no entero, sino un valor flotante, o sea, pudiera tomar primero un 5 y luego un 5.3, o pudiera tomar un texto o una cadena de caracteres. Entonces, hay lenguajes, por ejemplo, como Java, que son fuertemente tipados. Cuando yo defino una variable entera, no puede tomar otro valor si no es un valor entero. En este caso no, en JavaScript pues, puede cambiar el tipo de valor que yo almaceno en una misma variable. Bueno, entonces la última versión estable fue el 1 de junio del 2021 y bueno, apareció en el año 1995. Y bueno, si ustedes quieren saber algo más sobre esto, pues bueno, es cuestión de buscar esto en Google, que aparece muchísima información sobre el desarrollo a través de los años sobre JavaScript. Pero nosotros lo que nos interesa es programar, desarrollar. Eso es lo que nosotros queremos. Y allá es donde vamos. Entonces, veamos. Para yo ejecutar un lenguaje de programación necesito hacerlo a través de algo tiene que ayudarme a hacer la ejecución de ese código. Para JavaScript, quien nos va a ayudar, quien va a interpretar el código va a ser el navegador. Entonces, por eso es que les decía en el video anterior que es bueno tener el navegador actualizado, utilizar un navegador que sea mayormente utilizado, ¿no? Por ejemplo, como habíamos dicho, como Chrome, como Mozilla. Hay otros por allí, pero bueno, los que yo veo que son más utilizados son estos dos. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo se va a ejecutar mi código? Bueno, vamos aquí a Visual Studio y siempre vamos a tratar de tener organizado nuestro código. Siempre vamos a crear carpetas allí para tener separado. Eso nos va a permitir que cuando empecemos a trabajar con framework o con algún framework, pues yo ya estoy acostumbrado a tener mi sistema, o sea, mi estructura del sistema, mi estructura de archivos del sistema organizado. Entonces vamos a tratarlo siempre de hacerlo de esa forma. Entonces yo voy a tener aquí un archivo que lo voy a llamar index.html. En algún momento más adelante voy a detallar lo que es un archivo index, o sea, cómo funciona eso allí dentro de una estructura de un sistema web. Entonces, por ahora no vamos a trabajar, no vamos a utilizar lo que se llama el HTML. Por ejemplo,
para mostrar la información lo vamos a hacer a través de la consola. Esto es porque ustedes ahorita están viendo desarrollo web, o sea, diseño web, que lo están viendo como en la materia lectiva. Y les aconsejo que le pongan bastante cuidado a esa materia para que cuando nosotros comencemos a trabajar con el DOM, eh, con, o sea, con elementos HTML, ¿verdad? Por ejemplo, como párrafos, como títulos, como listas, con enlaces, ya ustedes tengan noción sobre eso. De todas maneras, bueno, si ustedes tienen algunas dudas, ustedes saben que me lo hacen saber y yo se los explico acá. Ok, entonces la estructura de un archivo HTML pues es la siguiente. Voy a poner aquí el título, entonces voy a colocar acá video 2. ¿Y qué vamos a ver aquí en el video 2? Pues vamos a ver, aparte de algunas cosas, vamos a ver los tipos de datos y lo que son las variables. No vamos a ver todos los tipos de datos acá, vamos a ver los tipos más primitivos, o sea, más generales, y luego sí vamos a ver los tipos más complejos. Ya vamos a hablar de eso. Ok. Ahora, recuerda que yo les había dicho, ¿verdad?, que vamos a utilizar el navegador, y si ustedes instalaron los plugins acá, hay un plugin que se llama Live Server. Y ya les había explicado que esto me abre mi página acá en el navegador. Entonces, esto fue lo que yo le coloqué como el título, ¿verdad? Video 2, tipos de datos y variables. Y esto lo voy a poner aquí un poquito más pequeño para ir viendo los cambios que se van haciendo. Ok. Entonces, aquí pues voy a colocar un H1. Un H1 que va a contener esto mismo que está acá. Esto mismo. Ok. Aquí en el archivo. Entonces, ¿cómo vamos a llamar aquí el código? O sea, ¿cómo incluimos allí JavaScript? Hay varias formas. Yo puedo incluir JavaScript dentro del documento, o sea, acá dentro, ¿verdad?, utilizando la etiqueta script. Y dentro de mi código HTML de mi página, pues yo puedo ejecutar Java a través de esa etiqueta. Entonces vamos a utilizar algo un rato largo. Vamos a utilizar esta instrucción que está acá, ¿verdad? Esta es una prueba de la consola del navegador. Ok, voy a quitar esto acá. Y fíjense, le voy a dar control S. Bueno, aquí está todo bien, hasta los momentos no ha dado error. Y veamos a ver qué pasó con este código. Este código acá, o sea, el código es en JavaScript, porque ya estamos programando en JavaScript. Voy a ir diciendo algunas cosas, características de JavaScript a medida que vayamos avanzando. Es independiente si coloco o no coloco la coma. Eso a partir del 2015 para acá, pues se coloca, no se coloca la coma al final, el punto y coma, perdón, al final de la línea. No afecta. Anteriormente sí había que colocar punto y coma cada vez que finalizaba una línea. Hay programadores que lo siguen haciendo, ¿verdad?, por costumbre o porque les parece mejor para poder leer el código. Entonces, ¿qué es lo que hace esta instrucción? Esta instrucción manda esto que está acá, lo que yo le paso como parámetro. Aquí adentro de los paréntesis, esto se llama un parámetro. Cuando veamos funciones vamos a aclarar eso. Pero aquí yo estoy pasando algo, le estoy pasando algo a la consola.log, console.log. Entonces, ¿qué es lo que esto ejecuta? Bueno, ¿qué es lo que se ejecuta? Cuando yo llamo, o sea, abro mi página web en un navegador, el navegador comienza a leer desde arriba hacia abajo cada una de las instrucciones. Entonces llega, carga los metas, ¿verdad?, las características de mi página web, el título, que es la cabecera de la página, y luego viene el cuerpo de mi página. Y primero, bueno, detecta que hay
un título H1, ¿verdad? Una etiqueta H1 e imprime lo que está dentro de ese H1, que es esto que está acá. Y luego, ok, consigue aquí un código script. Entonces, ejecuta lo que está dentro de ese código script. O sea que aquí está interpretando HTML, pero aquí ya el navegador a través de estas etiquetas ya sabe que lo que está aquí adentro ya no es HTML, sino es código JavaScript. Entonces puede interpretar luego esto y no continuar interpretándolo como HTML. Para eso son las etiquetas. Entonces veamos. Los navegadores proporcionan una ventana de inspección donde yo puedo inspeccionar mi documento. Esto yo lo puedo activar o mostrar con botón de la derecha e inspeccionar. Y aquí me debe aparecer la ventanita. Ok, aquí está mi ventana de inspección. O pudiera yo también presionar F12, la tecla F12, y aquí me aparece la ventana de inspección. Entonces fíjense, antes de continuar, esta ventana de inspección es muy utilizada por los desarrolladores web. Aquí podemos ver cada uno de los elementos. Fíjense los elementos que contiene mi página. Fíjense que a medida que yo voy pasando por encima de mi código, él va resaltando cada uno de los elementos. Entonces fíjense que cuando me paro aquí en H1 resalta ese H1 y luego el script, etcétera, etcétera. Entonces esto es muy importante. Esto lo vamos a utilizar, o sea, los elementos vamos a revisar y todo eso cuando ya estemos haciendo nuestras páginas, bueno, y haciendo los ejemplos para incluir JavaScript como lenguaje de programación para poderle hacer dinámica a mi página. Pero por ahora nosotros vamos a trabajar con algo que se llama la consola. Entonces, con esta intrusión console.log, lo que yo le diga aquí adentro, él lo va a mostrar en la consola. ¿Ve? Entonces, por eso que aquí está prueba de la consola del navegador. ¿Verdad? Si yo cambio esto por el Hola Mundo, que lo hacen todos los que están comenzando con programación, bueno, fíjense, el Hola Mundo y ahí está. Ok, pero agregar el código dentro de mi código HTML no es buena práctica de programación. Entonces nosotros tenemos que separar todo. O sea, cuando más adelante, cuando estemos en programación 2, que estemos programando con PHP, vamos a tratar a lo sumo posible de que dentro de mi código HTML no esté lo menos posible el código PHP y el código JavaScript. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a quitar de aquí, ¿verdad? Y vamos a crear una nueva carpeta. Voy a crear una nueva carpeta que se llama JS. Pero fíjense lo que es Visual Studio Code y que depende de los plugins que ustedes instalen, ¿no? Fíjense que aquí me indica cuando yo coloco JS, automáticamente el icono cambia. Fíjense que vean el icono acá y cuando yo coloco JS, cambió de una vez. Entonces todo lo que está aquí va a ser código JavaScript. Si creamos otra carpeta y yo le digo CSS, fíjense que me va reconociendo cada carpeta. Entonces para mí pues es más fácil leerlo, ¿verdad? Porque ya sé aquí que aquí hay código JavaScript. Ok, entonces dentro de esta carpeta yo voy a crear un archivo. Entonces eso lo voy a crear, no sé, código del video 2, ¿verdad? Porque voy a utilizar para todos los videos voy a utilizar el mismo index, pero voy a ir variando los códigos JavaScript para no tener que repetir y hacer cada vez o cada rato, cada vez que haga un video, volver a crear el index, no, la carpeta, no, pues aquí para cada video va a estar su código separado, ¿verdad? De cada explicación. Y le voy a colocar aquí .js. Ok, entonces ya esto es un archivo
que va a contener aquí JavaScript. Fíjense que cuando yo actualizo acá, control S, ya no me aparece acá, ¿verdad? Cuando actualizo, o sea, cuando salvo el código este de mi página index, fíjense que ya no aparece nada en la consola. ¿Por qué? Porque no tengo código JavaScript. Entonces, este código que está acá, ahora voy a colocar ese código acá, console.log. Sí, a lo mejor este console.log ahorita pareciera que no es algo que uno esté acostumbrado a usarlo. Pero a medida que vayamos avanzando, ya van a ver ustedes con la práctica y todo que esto se les va a hacer muy natural. O sea, cada instrucción la van a entender. Cuando veamos clases van a entender por qué colocamos este punto, etcétera, etcétera. Pero por ahora créanme esto, que console.log envía información a la consola. Entonces, como son cadenas de texto, lo que yo estoy enviando acá, como son cadenas de texto, yo debo colocarlo las cadenas de texto. Cuando hablo de cadenas de texto, hablo de un conjunto de caracteres, de un conjunto de palabras, de texto, ¿verdad? Debo colocarlo entre comillas doble o entre comillas simples. En este caso aquí da lo mismo. Fíjense que cuando coloco aquí hola mundo, punto, hola mundo, y aquí vamos a colocar esto. Ok, cuando yo salvo esto, ¿verdad? No me aparece aquí nada todavía. Entonces tenemos que invocar este código, ¿verdad? Este archivo código video2.js aquí en el index. Voy a eliminar esto que está aquí. Aquí en el index. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se recomienda que todo, o sea, que los archivos, o sea, que los que contienen JavaScript se invoquen o se llamen al final del código HTML, al final de mi página, antes de la etiqueta de cierre del cuerpo, de body. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues allí hay una etiqueta que se llama script, pero script con SRS. SRS pues es algo así como source, que significa fuente, o sea, de dónde viene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a llamar acá? Bueno, a este archivo que está aquí. Pero este archivo, ¿dónde está? Este archivo está dentro de la carpeta de JavaScript, ¿verdad? Está dentro de la carpeta de JavaScript. Si ese archivo estuviese aquí, al mismo nivel de index, del archivo HTML index, yo simplemente colocaría aquí el nombre, código video 2.js, ¿verdad? JS. Pero fíjense, si yo salgo acá, aquí me da un error, ya me está mostrando los errores, y aquí dice que no se encuentra, ¿verdad? No found, no se encuentra este archivo código video 2. Entonces ese código video 2 está dentro de la carpeta JS. Entonces tenemos que indicarle a mi programa, o sea, dónde se encuentran los archivos. Entonces está dentro de la carpeta JS, y para separar utilizamos el slash, no sé cómo nombrarle, o el carácter de división para división. Ahora fíjense, si yo vuelvo a salvar esto que está acá, guardo mi HTML, fíjense que ahora sí apareció hola mundo. Entonces, bueno, vamos a pasar esto ahora para acá, voy a mover esto para acá, lo moví, fíjense que ahora quedó al mismo nivel. ¿Qué hay aquí dentro de JS? No hay nada, ¿verdad? Voy a salvar esto y fíjense que ahora me da error. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que el código de JavaScript, que es código video 2.js, está dentro de la carpeta, pero no está al mismo nivel. Entonces, si está al mismo nivel, simplemente yo coloco el nombre del archivo. Control S. Cuando hablo mismo nivel, es que están en la misma carpeta los dos archivos. Fíjense que este archivo está dentro de la carpeta video 2. Index está dentro de la carpeta video 2 y código video 2 también está dentro de la carpeta video 2. Pero si yo lo muevo, lo arrastro para acá, ahora ya no están en el mismo nivel.
este está a un nivel más adentro, o sea, un nivel más inferior. Ahora fíjense, JS sí está al mismo nivel que este archivo, que el archivo index, pero el código video 2 está dentro de la carpeta JavaScript. Tengo que explicar esto bien, tengo que asegurarme de que ustedes lo entiendan para que no tengan problemas después después más adelante. ¿Por qué? Porque esto después se va a volver una estructura mucho más grande. Aquí de repente vamos a tener la carpeta IMG de imágenes, aquí vamos a tener la carpeta de configuración del sistema, ¿verdad? Config. Fíjense que todos van tomando ciertos tipos de iconos. Ah, bueno, esto no debería estar aquí. Aquí se me fue esto para acá. Vamos a traerla para acá. Ajá, config aquí. Entonces, mi sistema, ya van a ver ustedes cuando estén haciendo su tesis, su trabajo de grado, que se va complicando en cuanto a la estructura del sistema. Entonces hay que tener cuidado dónde están los archivos. Pero a medida que vayamos avanzando, todo lo vamos a explicar. Ok, estas tres carpetas luego las vamos a eliminar porque vamos a trabajar solamente con esto. JS, JavaScript más adelante. Si vamos a utilizar, configurar la base de datos para poder accesar a la base de datos, mis estilos, las imágenes que voy a utilizar y el código JavaScript. Ok, entonces voy a volver a guardar esto, control S y ya está funcionando. Y así es que vamos a trabajar. Los archivos JavaScript dentro de su carpeta y el index sí en el directorio raíz, o sea, al nivel más superior que podamos tenerlo. En este caso dentro de video 2. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, me escriben allí. Si tienen alguna duda hasta acá con respecto a esto. Ahora veamos otra cosa. Vamos a ver aquí los que son variables. Uno comienza con variables cuando uno está explicando cuando uno está explicando un lenguaje de programación, pues uno comienza con variables. Entonces, una variable, ¿qué es una variable? Bueno, una variable permite almacenar información. ¿Verdad? Permite almacenar información. Por ejemplo, si yo quiero almacenar la edad de una persona, pues yo definiría una variable llamada edad y eso lo igualaría a un valor, vamos a ponerle 22 años. Entonces, dentro de esta variable, o sea, mejor dicho, esta variable, cuando uno, en lenguaje de programación, uno define una variable, en este caso JavaScript, aparta memoria para esa variable. Alguna dirección de memoria, ella lo aparta, y allí donde, cuando yo hago la asignación de 22, dentro, en esa asignación de memoria, en la memoria principal del computador, allí va a almacenar, en este caso, el número 22. Entonces, cuando decíamos que JavaScript tiene un tipado, un tipado débil, quiere decir que era más adelante pudiera guardar, por ejemplo, la edad 22. ¿Vale? Guardarlo en otro tipo de datos. Fíjense que aquí lo tenemos en enteros y aquí tenemos cadenas de caracteres. Entonces, repito, las variables permiten almacenar información. Las variables son críticos, o sea, son elementales. Sin variables no podemos programar porque entonces, ¿cómo vamos a manejar la información? Generalmente nosotros hacemos programas para procesar información, para procesar datos y luego generar información al usuario. Por ejemplo, yo quiero tomar la base de datos de los empleados y ver qué empleados están en el departamento 5. Entonces allí buscaría los empleados y luego mostrarle al usuario. Ok, entonces JavaScript es el único lenguaje capaz de ejecutarse en las tres capas. Bueno, esto es una novedad en JavaScript. Generalmente
cuando ustedes, cuando uno sale al mercado laboral, cuando uno empieza a buscar trabajo, ustedes se van a dar cuenta de que dividen a los programadores en como front-end y como back-end. O sea, el front-end es lo que permite eh, mostrar la interfaz del usuario, ¿verdad? Ellos son, fíjense, por ejemplo, esto es lo que yo llamo el front, o sea, lo que el usuario está viendo, ¿verdad? Esto se llama la interfaz, las vistas, tiene también algunos definiciones que hay ahí sobre programación, sobre desarrollo de software. Entonces, todo lo que está viendo el usuario, ¿verdad? Todo esto con, ¿verdad? Con todos los elementos que contiene mi página web, más la parte dinámica. Fíjense que aquí esto tiene un slider que va cambiando de acuerdo como cuando yo doy clic en cada circulito de esto. Todo esto lo vamos a hacer con JavaScript, ¿no? Todas estas cosas, vamos a generar menús, vamos a hacer páginas pues bien hechas. Ok, entonces esto es lo que es el front. Ahora, cuando yo intento ingresar a mercantil y introduzco la clave, introduzco el usuario, introduzco la clave y le doy a aceptar, allí ya hay algo que se llama el back, ¿verdad? O sea, porque es internamente, allí se está haciendo una petición al servidor, el servidor verifica si ese usuario existe allí y le da acceso o no a la cuenta. Entonces, con el back, no, o mejor dicho, con el front, pues podemos trabajarlo con JavaScript. JavaScript es uno de los lenguajes más utilizados para esto. CSS también para dar estilos a mi página, para ponerla agradable al usuario. Y en el back, pues en el back tenemos lenguajes de programación como PHP, como Python, como Java y otras cosas. Pero fíjense que con JavaScript ahora yo puedo trabajar con el front, puedo trabajar con el back. Entonces cuando trabajamos con el front es con JavaScript, que es lo que estamos viendo. Con el back tengo que aprender Node.js, ¿verdad? Node.js. Y si quiero trabajar con bases de datos, o sea, Node.js me permite a mí interactuar con el servidor. Y si quiero trabajar con persistencia de datos, o sea, en este caso con bases de datos, pues pudiera aprender MongoDB, CouchDB, Firebase, etc. Entonces es poderoso, o sea, JavaScript está dando la pelea allí y muy bien. Entonces con JavaScript puedes desarrollar diseño, desarrollo web, hacer videojuegos, 3D, realidad aumentada, realidad virtual, controlar hardware, drones, robots, electrodomésticos. Esta palabrita por acá, wearables, bueno, no recuerdo mucho la pronunciación, pero bueno. Esto quiere decir, estos son dispositivos de uso. Por ejemplo, como un reloj que cumple cierta función, o por ejemplo un marcapasos que una persona tenga para controlar los latidos del corazón. Entonces esto es lo que significa en esta palabrita. Aplicaciones híbridas y móvil, aprendizaje automático también, esto es Machine Learning, muy utilizado ahorita, y otras cosas. Bueno, aquí describe, bueno, aquí respetando los derechos de autor, en todas las páginas que se usen aquí, de este señor John Mircha aquí. No es mía, es de este señor John Mircha, aclaro eso. Bueno, Java no es Java, etcétera, etcétera. Entonces, las características de Java, bueno, es un lenguaje de alto nivel, es interpretado, es dinámico, débilmente tipado, multiparadigma. Multiparadigma quiere decir que yo puedo hacer programación estructurada, programación orientada a objetos y algunas otras que ojalá pudiéramos lograr tocar el paradigma de programación, por ejemplo, reactiva, programación funcional, programación basada en componentes, programación basado en microservicios, que eso es fenomenal.
pero es algo ya avanzado. Es difícil en este curso llegar a eso, pero bueno, vamos a ver qué podemos ver. Ok, sensible a las mayúsculas y minúsculas, eso quiere decir que cuando yo declaro una variable, ahorita vamos a ver la declaración de variables, etcétera. Cuando yo declaro una variable, por ejemplo, edad igual a 22, es diferente a que yo escriba, a que yo declare esta variable. Entonces, estas dos variables son diferentes. ¿Por qué? Porque es sensible a las letras mayúsculas y minúsculas. Estas dos variables sí son iguales. Pero cuando son iguales, fíjense que aquí ya me está marcando un error. ¿Por qué? Porque estoy declarando dos veces la misma variable y eso no debe ser. En este caso sí hay dos variables diferentes acá. Ok, entonces fíjense, cuando ustedes estén escribiendo código, ¿verdad? Cuando uno está escribiendo código, generalmente hay un estándar para que entre programadores, entre desarrolladores, se pueda entender el código más fácilmente. Entonces, primero que todo, los identificadores, o sea, ya sea una función, ya sea la declaración de una función, ya sea el nombre de un archivo, ya sea una variable, ya sea una clase, cualquier identificador dentro de mi lenguaje JavaScript. Es posible que esto ahorita, hablando de identificadores, hablando de, bueno, de tantas cosas, mucha información para digerir, pero a medida que vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta que, bueno, esto fue lo que dijeron allá y ya lo entiendo. Ya van a ver más adelante cuando estemos programando. Hay que tener un poquito de paciencia y les aseguro que vamos a programar, pero mucho, o sea, demasiado vamos a programar, muchos ejemplos, muchas cosas útiles que vamos a hacer. Entonces, cuando yo declaro, o sea, un identificador, ¿verdad? Deben comenzar con una letra, siempre con una letra, o con un $, también puede comenzar. Por ejemplo, yo puedo comenzar edad con dólar, ¿ve? Dólar de edad y me lo permite. Ahora, si yo comienzo esto con un número, no puedo comenzar la definición de una variable con un número. Puedo comenzarlo con el operador guión bajo o piso, también lo puedo hacer con dólar, pero no lo puedo comenzar con 5, con un número o con un carácter especial, por ejemplo por, tampoco puedo hacerlo. Menos, tampoco puedo hacerlo, me genera un error. Ok, entonces, bueno, nunca vamos a comenzar con números o caracteres especiales. Entonces, se estila, ¿no? Se estila, esto es como un estándar, recuerdo, o sea, ustedes pueden escribir sus variables como ustedes quieran, sus constantes, qué sé yo, pero en el mundo de la programación uno trata de llevar un estándar de manera que los demás programadores entiendan mi código, pues, y así la gente pueda hacer modificaciones, hacer mantenimiento. Entonces, fíjense, cuando se nombra un archivo, se utiliza snake case, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que colocamos, para yo dar el nombre a un archivo, colocamos todo en minúsculas y las palabras, cada palabra separada con el guión bajo, ¿verdad? Si yo quiero declarar una constante, entonces utilizo uppercase. ¿Qué quiere decir eso? Que todo en mayúsculas para declarar una constante, ¿ves? Por ejemplo, la constante pi, todo en mayúsculas. Entonces, repito, cuando uno sigue este estándar, cuando uno se asume estas cosas, bueno, cuando ustedes lean un código en JavaScript, ustedes ya saben que si está todo en mayúsculas, bueno, no, esto es una constante, esto es un archivo, etcétera, etcétera. Para las clases, upper case. ¿Qué quiere decir eso? Que todos pegados sin guiones, pero se comienza con mayúsculas y cada palabra que da el nombre de esa clase comenzaría con mayúscula. Ok. Por ejemplo, para nombrar los objetos, entonces lower case. Quiere decir que arranca con minúscula, pero las siguientes palabras que contiene el nombre del objeto va a ser la primera en mayúscula. ¿Ves?
Para los primitivos, lo mismo también. O sea, para declarar una variable lo hacemos de esta manera. Para declarar las variables. Para declarar las funciones también de la misma forma. Utilizamos este estándar o esta forma de hacerlo. Para declarar las funciones, para declarar las instancias también, ¿verdad? Bueno, ok. Y bueno, aquí hay algunas palabras reservadas del lenguaje, ¿verdad? Que no debo utilizarlas para declarar funciones, para declarar variables, ni para declarar archivos, ni constantes, nada de eso. Entre estas palabras tenemos astra, boolean, break, by, case, catch. Bueno, aquí tenemos todo, else, file, long, goto, newt. Bueno, aquí tenemos todas estas palabras. Y a lo mejor aquí faltarán algunas otras palabras del lenguaje, que es lo más seguro. Entonces las palabras reservadas no se pueden usar para declarar variables ni nada de estas cosas. Nada de esto se puede declarar con palabras reservadas. Y, bueno, aquí él dice que cómo debe uno tener el código. Este señor da aquí él aconseja de que primero importemos los módulos, más adelante, todo esto lo vamos a ver. Importemos los módulos, después declaremos las variables, después declaramos las funciones y luego si viene el código. Si seguimos esto, seguro el código va a funcionar bien. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora. Hoy vamos a ver los tipos de datos en JavaScript que son string, number y boolean. Ok. Entonces comencemos con los strings. Los strings son cadenas de caracteres. Entonces, ¿cómo declaramos un string? ¿Cómo declaramos un string? Bueno. Primero que todo, para declarar una variable en Java, utilizamos la palabra reservada var o utilizamos la palabra reservada let. ¿Verdad? La palabra reservada var, yo no sé si más adelante expliquemos esto, pero la palabra var, a partir de las nuevas versiones del 6, del estándar 6 de JavaScript, recomiendo no utilizar var. El problema de var es que cuando yo declaro una variable con la palabra reservada var, por ejemplo var nombre, esa variable se vuelve global. Esto se llama ámbito de una variable o el scope o el ámbito, hasta dónde tiene alcance. Eso más adelante lo vamos a explicar cuando estemos viendo funciones. Para ver lo que son las variables globales, locales y todo eso. Pero no se recomienda, por ahora, yo quiero que tengan esto en mente, de que no se recomienda declarar las variables con var, sino declararlas con let. Entonces, por ahora créanme que esto es así, que debe ser así, luego lo explicamos. Entonces, para declarar un string, ¿cómo lo hacemos? Bueno, damos el nombre de la variable, por ejemplo, nombre, y más adelante, o sea, yo puedo inicializar la variable cuando la estoy declarando. Cuando digo inicializar es darle un valor, ¿verdad? Por ejemplo, yo pudiera decirle nombre es igual a María. Recuerden, aquí puedo poder colocar punto y coma o no lo coloco. No afecta el código. Ustedes lo ponen o no, de ustedes depende. Entonces, fíjense que ahora nombre, la variable nombre contiene el valor María. Si yo mando esto, ¿verdad? Si yo quiero enviar esto a la consola, ¿verdad? Con consola, fíjense que el plugin que yo instalé, que les dije, creo que era el S-Link, me permite a mí tener shortcut, o sea, tener abreviaturas de los comandos acá, o de las instrucciones. Entonces cuando yo coloco CLG y presiono Enter, pues me aparece el console.log y no tengo que escribir todo eso. Entonces si yo mando a imprimir por consola esta variable, veamos a ver qué imprime. Control S y fíjense que está imprimiendo el contenido de la variable, que en este caso sería María. Ahora,
yo pude también haber declarado, por ejemplo, apellido y con doble comilla, ¿verdad? Pérez. Y mandarlo a imprimir por consola apellido. Control S y aquí aparece Pérez. Pudiera yo también imprimir dos o más variables en la misma instrucción, nombre y la otra variable separado por coma, pues colocamos la otra. Si yo salvo esto, y fíjense que ahora me aparece María Pérez. Entonces, bueno, es cuestión de ir conociendo esta función para uno imprimir valores o información en la consola de mi navegador. ¿Muy bien? Ok. Si yo quisiera imprimir las dos variables en la misma instrucción, ¿verdad? Lo haría de la siguiente manera: nombre, colocaría el nombre de la variable y separado por coma la otra variable. Si yo guardo esto, control S, pues ya me aparecería aquí María Pérez con esta instrucción. Ahora veamos. Hay una, en los lenguajes de programación permiten concatenar cadenas de caracteres, o sea, string o cadenas de caracteres. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Cuando veamos lo que son objetos, pues vamos a ver, vamos a tocar otra vez el tema de los strings, porque en JavaScript todo es un objeto. Esto quiere decir que si yo declaro, por ejemplo, un string, entonces para Java eso es un objeto. Y bueno, más adelante yo lo voy a explicar muy bien, pero primero voy a hacer algún ejemplo de cómo concatenar. Concatenar quiere decir que yo dos cadenas de caracteres las voy a unir en una sola. ¿Verdad? Voy a colocar aquí, declarar una variable que se llama nombre completo y va a ser igual al nombre, y con el operador suma yo puedo concatenarlo. Y luego voy a imprimir, ¿verdad? Ahí en la consola voy a imprimir el nombre completo. Si yo lo salvo, entonces, bueno, aquí está nombre completo. ¿Y cuál es el error aquí? Completo no está definido. Perdón, porque aquí al final no es completo, es apellido. Ok, control S. Fíjense que ahora sí aparece aquí María Pérez en una sola variable. Pero fíjense que quedó todo pegado. Yo pudiera agregar aquí un espacio en blanco, ¿verdad? Concatenarlo. ¿Por qué? Porque esto también es una cadena de caracteres, el espacio en blanco. Estoy en vez de declarar aquí con caracteres aquí, sino dejo el espacio y él lo toma como una cadena también y se puede concatenar. Si yo salvo esto, fíjense que ahora ya aparece el espacio acá. Ahora fíjense, para ir entrando en esta parte, ir hablando siempre, ir adelantando las cosas que vamos a ver después. La parte de objetos. JavaScript, bueno, para JavaScript todo es objeto y está basado en prototipos. Eso quiere decir que un objeto, yo puedo hacer otras cosas con los objetos. Y generalmente esas cosas que podemos hacer es que los objetos tienen atributos, los objetos tienen métodos. Los métodos pues son cosas que yo puedo hacer con ese objeto. Por ejemplo, yo tengo un objeto persona y ese objeto persona pudiera hacer una transferencia, por decir. Ese objeto persona puede hacer tiene la capacidad de hacer una transferencia a un banco. Entonces yo programo ese objeto para que él pueda realizar esa actividad. Eso es lo que se llaman métodos o funciones dentro de los objetos, que eso lo vamos a ver con más claridad. Pero como estamos viendo string, pues los string son objetos en JavaScript y por ejemplo tienen ciertas características o ciertas funciones implícitas allí. Entonces, ¿como cuál? Por ejemplo, yo pudiera
imprimir en mi consola la longitud de nombre completo. Entonces, como eso es un atributo, es una característica de esa variable, de ese string, entonces presionamos o utilizamos el operador punto para invocar a esa variable, a ese atributo de esa variable. Y en este caso va a ser length, que length me retorna el número de caracteres o la longitud de esa variable. Fíjense que cuando salvamos acá, tiene 11. Y si contamos, ¿cuánto tiene María Pérez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, con el espacio en blanco, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. Ok. Y así hay un conjunto de atributos o de que lo vamos a ver con más detalle más adelante, porque vamos a hacer un video solamente para los strings, donde tiene, por ejemplo, todos estos métodos y todos estos atributos. Por ejemplo, el split, que me divide me divide esta cadena que yo tengo aquí, esta cadena de texto, lo divide dependiendo un carácter que yo le indique. Por ejemplo, si yo quiero dividir la cadena María Pérez dividido por espacio en blanco, entonces me devolvería me devolvería como dos componentes, María y Pérez. Eso después lo vamos a ver con más detalle, pero es bueno ir hablando esas cosas. Entonces dejemos hasta aquí lo que son cadenas de caracteres y vamos a pasar a lo que son los números, los numbers. Entonces los números pueden ser enteros, ya sean positivos o negativos, o mejor dicho, enteros y flotantes o decimales, no sé cómo lo dicen ustedes. Flotantes o decimales, pues aquellos números que poseen una parte decimal. Entonces, por ejemplo, let edad igual a 25, esa es una variable de tipo entera. Let, por ejemplo, sueldo, que es igual a 250.6, eso es flotante. Y bueno, yo creo que esto no hay mucho que decir aquí en cuanto a eso por ahora. Vamos a ver luego cuando veamos los objetos para ver si la variable de tipo entero pues contiene algunos atributos. Y sí, ahí está. Vamos a ver la longitud de edad. Vamos a ver cuál es. No definido, bueno. Aquí está pasando algo, bueno, después lo revisamos cuando toquemos eso. Y para terminar el video, hoy, nos faltan, ok, ya casi vamos a terminar este video. Están los booleanos, que esto corresponde a lo que se denomina álgebra booleana. Si no lo han visto, por favor, tienen que decírmelo. O sea, esto, una variable de tipo booleano solamente va a tomar dos valores, que son verdadero, que es true, o falso. Entonces, por ejemplo, no sé, puerta, por ejemplo. Si una casa, puerta, y le asigno el valor de falso. Ahí yo pudiera decir que la casa, pregunto, ¿la casa tiene puerta? Entonces si es falso es porque no tiene, si es verdadero es porque sí tiene. Se utilizan más o menos en ese contexto. O por ejemplo, rueda. Entonces para preguntar si un carro tiene ruedas o no. Entonces, falso o verdadero. Esto es importante, ¿vieron? El álgebra booleana. Yo no sé si ustedes lo ven en alguna materia, pero tienen que decirme para yo poderles explicar eso.
porque se utiliza mucho cuando yo, por ejemplo, utilizo los condicionales, el SIG que ustedes veían allá en la introducción a la programación, por ejemplo, el if, dentro del if yo puedo tener una condición compuesta donde yo tengo que evaluar varios verdaderos o varios falsos. Eso suele ocurrir mucho en lenguajes de programación. Entonces, recuerden, o repasan esto o me dicen a ver cómo ajá. Ok, bueno. Recuerden que las variables pueden variar a lo largo de mi código, o sea, a medida que se va ejecutando el código. Edad vale aquí 25 y luego edad puede valer 26 y así sucesivamente. Yo puedo cambiar el valor de edad en igual a 30. Entonces las variables, valga la redundancia, pueden variar en mi código. En cambio las constantes no varían, por ejemplo. ¿Y cómo se declara una constante? Con la palabra reservada cons. Por ejemplo, la constante pi, que es 3.1416. Ajá. Entonces, si yo lo imprimo por pantalla, la constante pi, aquí me aparece 3.1416. Ahora fíjense, si yo trato de cambiar a pi es igual ahora, no es 3.1416, sino resulta que lo cambiaron a 4.1234. Y yo guardo mi código, entonces aquí aparece un error. Dice que la asignación a la variable, o sea, el tipo de error que no fue capturado es que se está asignando un valor variable a una constante. Entonces las constantes no cambian a lo largo de la ejecución de mi código, para que no se les olvide. Entonces, bueno, aquí ya estamos avanzando. Ahí había mucho que decir al principio, definiciones, pero ya lo que nos queda ahora es comenzar a hacer ejemplos, programar y todo eso. Ok, algo que les quería mostrar aquí es que hay páginas, o sea, hay sitios en internet que me ayudan a mí a documentarme sobre el lenguaje de programación que yo estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, la MDN, Mozilla Developer Network, es un centro, ¿verdad? Es un centro allí donde hay gente que trabaja actualizando, colocando documentación y todo eso. Y esa es esta página. Entonces, en esta página ustedes pueden averiguar sobre HTML, CSS, JavaScript, HTTP, el protocolo HTTP, las APIs y tecnología web. Entonces, por ejemplo, como estamos trabajando con JavaScript, entonces aquí hay un manual muy completo sobre JavaScript. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber sobre funciones, pues lo que tienen que hacer es revisar aquí todo lo de funciones. Fíjense que está en español, ¿verdad? Está en español, que eso, bueno. Y revisar todo lo que es funciones, etcétera. Yo lo utilizo mucho, esta página se utiliza bastante. Entonces, para venir y preguntar acá. Otra de las páginas que yo utilizo bastante es la W3C. Muy útil. Muy útil esta página. Aquí también nosotros podemos conseguir información muy importante. Sobre HTML, sobre JavaScript, etcétera. Estándares. Ok. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos, no. Nos oiremos. Hasta luego.